como no puede ser de otro modo, su presencia hoy en esta comisión. Pasamos, por tanto, a la primera pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión, la número 691, que está formulada por don Eduardo Béjar Martín, que tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Romero. Mire, le preguntamos desde el Grupo Socialista sobre este proyecto porque en la anterior comisión le preguntamos sobre el proyecto de la resina y dejó muchas dudas sobre si el proyecto se iba a hacer. De hecho, yo le dije que el titular que había dado es que no se iba a hacer. En el pleno pasado aprobó una propuesta de impulso del Partido Socialista que se compromete la Junta de Extremadura a tener que hacer esa planta de transformación de la resina. Yo dudo mucho que se vaya a hacer con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como usted bien dijo. No sé si se hará por otro fondo. El caso es que el proyecto ese sí está terminado, estaba todo preparado para que se pudiera licitar. Y en una situación similar está el proyecto de esta planta de transformación de la piña del pino spinea, del pino piñonero, para la obtención de piñón en blanco. Usted me dijo en una comisión hace un año, en junio del año pasado, que hubo retrasos porque quedó desierta la primera licitación del proyecto que se sacó en marzo, que hasta noviembre no se volvió a hacer la licitación del proyecto de redacción de esta planta y que tenía previsto que pudiera estar terminado el proyecto a principios de este año. Me ha contestado por escrito la consejería, en pregunta por escrito, que el proyecto terminó la redacción en enero de 2025, con lo cual han pasado 5 meses y quería saber, desde el Grupo Socialista, si ya tiene todos los permisos en la Junta de Extremadura para licitar la obra y seguir con ese trámite para que el proyecto sea una realidad, la construcción, porque lo importante no es la redacción del proyecto, lo importante es la construcción de esa planta de transformación de la piña del pino piñonero, que tiene que estar hecho a final de 2026 y que tampoco tenemos tanto tiempo para poder terminarlo, por lo que le pregunto para que nos dé la información y que esta vez dé el titular de que sí se va a hacer esta planta, no como en la pasada comisión, que el titular fue prácticamente que no se iba a hacer la planta de resina. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar Martín. Espero también que se haya recuperado de su ciática, que no le he podido preguntar, pero espero que vaya mejorando. Y dicho esto, tiene la palabra el señor Romero Pascua, director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca de la Junta de Extremadura, para responder a la pregunta por tiempo de 10 minutos. Cuando quiera, señor Romero Pascua. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Pues sí, voy a contestar a la pregunta sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de procesado de piña y obtención de piñón en blanco a través de una planta piloto en Calera de León. Es verdad, el año pasado, el 12 de junio, me preguntó su señoría en esta asamblea por qué no se había avanzado en la implantación y funcionamiento de esta planta de procesado de piña de pino piñonero. Bueno, es preciso destacar que los fondos que financiarán esta iniciativa, que viene de la legislatura anterior, son fondos PRTR que comenzaron en el año 2021 y continúan hasta 2026 y impulsan la bioeconomía forestal y el emprendimiento verde en zonas rurales con dificultades demográficas. Y efectivamente, yo el 12 de junio del 24 contesté que fue en febrero del 23 cuando se licitó por primera vez la redacción del proyecto de la industria de piñón, y en abril del 23 la licitación quedó desierta puesto que no se presentó ninguna empresa. Se firmó la resolución de la secretaria general declarando desierto el expediente. Y en junio del 23 se inició de nuevo todo el procedimiento de contratación con un expediente para licitar de nuevo el servicio de redacción de proyecto y se publicó el anuncio de la licitación en la plataforma de contratación del sector público en el mes de noviembre del 23. Yo dije que cuando vine en junio del 24 en sede parlamentaria que estaba a punto de contratarse y así fue. El 31 de julio del 24 se adjudicó a la empresa Ideas TX Ingeniería
con un plazo de ejecución de 6 meses y se finalizó la redacción del proyecto de construcción de la planta el 31 de enero del año 25. En cuanto a la evaluación de impacto ambiental, la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la planta se inició en febrero del 25, en cuanto se dispuso del proyecto de obra con la presentación del estudio de impacto ambiental incluido en este proyecto. El procedimiento ha sido el de evaluación ambiental simplificada, como indicó la Dirección General de Sostenibilidad por las características del proyecto. El informe de impacto ambiental ha sido firmado por el Director General de Sostenibilidad el viernes pasado, el 20 de junio, y concluye que se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el apartado 4 de condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medio ambiente. Igualmente, el proyecto no afecta a espacios de Red Natura 2000. Por ello, del análisis técnico se concluye que no es preciso someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, con lo cual basta con el informe de impacto ambiental que se publicará en el DOE en breve, puesto que ya, como decía, ha sido firmada. Sí será necesario después una comunicación ambiental al inicio de la actividad. Actualmente, desde la Dirección General, se está tramitando el encargo a Traxa, medio propio personalizado de la Junta de Extremadura, para la ejecución de la obra e instalación de la maquinaria del procesado de piñas. El encargo se autorizará mediante aprobación formal por el Consejo de Gobierno y se iniciará la construcción en el año 25 en cuanto esto se produzca. El plazo de ejecución será de 1 año. Se tramita también dentro de los trámites de encargo la licencia municipal de obra y el emplazamiento de la planta de procesado de piñas será en Calera de León, en la comarca de Tentudía, que tiene 620 hectáreas de pino piñonero en el Monte de Utilidad Pública Tudía y sus faldas, que es el Monte de Utilidad Público número 1 de Badajoz, que se incluyó en el catálogo en 1902 y en el que hay unas buenísimas repoblaciones de piñonero de gran tradición, que pues, los primeros aprovechamientos de piña fueron en el año 67, de repoblaciones que se hicieron en los años 40 del pasado siglo. Las instalaciones, de las que ya tenemos el proyecto que se está revisando para hacer la memoria de encargo, es el procesado anual de piña de unas 800 toneladas de piñas para obtener 32 toneladas de piñón anuales. Se compone fundamentalmente, sin entrar en mucho detalle, de una nave industrial de 700 metros cuadrados, distribuidos en zona industrial, donde se ubica la maquinaria y equipos para el procesamiento de piñas y piñones, y una zona de administración con oficinas, laboratorio y zona de vestuarios. También habrá una nave almacén de 147 metros cuadrados, con cámara frigorífica y zona de almacenamiento, y una solera de hormigón de 2.200 metros cuadrados destinada al tendido al sol de las piñas que lleguen para su apertura. Y el presupuesto será, con fondos MR, como he dicho antes, de 1.600.000 más IVA. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Romero Pascua. En el turno de réplica tiene la palabra de nuevo el señor Béjar Martín por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Romero, nosotros le preguntamos desde el Grupo Socialista sobre estos proyectos, igual que el de la resina, porque son proyectos heredados de la pasada legislatura. Usted lo ha dicho y cada vez que ha comparecido ha dado datos de los dos proyectos. Nosotros nos alegramos de que al menos este proyecto parece que sí tenga posibilidades de hacerse realidad, porque usted ha dado datos para que así sea. Nos hubiese gustado que el mes pasado, en el de la resina, hubiese dicho lo mismo, con una adjudicación a Traxa o con una solución para los resineros. Por eso hemos preguntado por este proyecto, por la incertidumbre que se generó con la respuesta que hizo usted a la planta de transformación de la resina en Gata, que estaba prevista, que iba mucho más adelantado el proyecto que este, porque este tenía más retraso, y que con su intervención en la pasada comisión, pues prácticamente dejó en el aire si se hacía. Para mí dejó claro que no se iba a hacer con fondos de mecanismo de recuperación y resiliencia, y que, bueno, pues eso supuso que nos preguntásemos desde el Grupo Socialista si eso era una cosa excepcional
o iba a ser también el futuro de esta planta de transformación del pino, de piña de pino piñonero en piñón en blanco. ¿Por qué? Porque daba la sensación de que al no ser proyectos que había iniciado este equipo de gobierno de la Junta de Extremadura, de la derecha de la región, que parece que a veces los proyectos que son heredados de otras administraciones y huelen a socialistas, pues parece que no son buenos para la región y no se tenían que hacer simplemente por eso, sin nada más. Nosotros creemos que esto es un proyecto fundamental para la lucha contra la despoblación, que además es uno de los aspectos que usted ha destacado también, porque es que son proyectos que vienen para eso. En la zona norte de Extremadura, de la provincia de Cáceres, hay muchos pequeños pueblos que tienen problemas de despoblación y que hay que darle alternativas a la gente para que pueda quedarse allí a vivir. Los resineros son pocos, pero evidentemente si hay una planta de transformación de la resina que le da más valor a la resina, que le da más precio, que le da más futuro a la región, pues se puede quedar la gente a vivir en los pueblos con una alternativa de un empleo que es complementario a otras actividades agrícolas como la recogida de aceitunas o de otros productos agrícolas que hay en la zona y que podían hacer que los pueblos no tengan esa despoblación sangrante que está haciendo que muchos de los pueblos tengan cada vez menos habitantes en nuestra región. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy relevante que esos proyectos que se iniciaron en la pasada legislatura, que estaban todos prácticamente ya lanzados a final de la legislatura de 2023, porque se encontraron prácticamente en marzo ustedes cuando llegaron recién sacados esos proyectos, pues tengan una continuidad, además que son fondos europeos, que son fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que tienen que estar gastados a finales de 2026. Usted tenía sus dudas de que se pudiera gastar esos dineros del Fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la planta de la resina porque no iba a llegar el proyecto. En este no tiene dudas, porque ya prácticamente ha dicho que el encargo a Traxa es de 1 año y que si se hace el proyecto podrá llegar a su fin y ponerse en funcionamiento la planta para que pues todos los que tengan explotaciones de pino piñonero en la zona de Tentudía, en la zona de la Siberia sobre todo, que son los sitios donde más se pueden beneficiar de esta planta, pues tengan ese futuro bueno, pues más o menos garantizado. Nosotros creemos, señor Romero, que fue un error dividir la Consejería de Agricultura en dos, en varios temas, que ha hecho que esto se ralentice. Creo que por eso ha sido uno de los problemas de tardar tanto en concretar este tipo de proyectos. Si se hubiese quedado la Consejería de Agricultura con estas competencias como estaban, posiblemente no había habido estos retrasos en este tipo de proyectos. Posiblemente, es una opinión personal, evidentemente, no se había rechazado la posibilidad de los fondos europeos para la planta de resina, no estaríamos tan deprisa y corriendo con esta planta de transformación de la piña, de pino piñonero, porque tenemos hasta la final del 2026. Mientras se adjudica la obra, mientras empieza, vamos a estar justos para terminar la obra, porque todos sabemos lo que supone siempre las licitaciones y las construcciones de este tipo de proyectos. Así que nosotros desde el Grupo Socialista lo que le instamos es de verdad a que corrijan esas disfunciones que tiene la Consejería, que tarda mucho en ejecutar, que tardan en gestionar, que se está viendo que hay parón de proyectos muy relevantes que no acaban de cerrarse, porque la Consejería de Gestión Forestal le cuesta mucho contratar las obras, hacer que eso se haga una realidad. Y nosotros, de verdad, que cuando hacemos este tipo de preguntas es porque queremos destacar el trabajo que habían hecho los compañeros en el Gobierno en la pasada legislatura, que tenían ideas muy interesantes para luchar contra la despoblación, en este caso en la zona de Tentudía, en la zona de la Siberia, y nos quedamos muy defraudados de que en la zona norte de Cáceres, que había un proyecto con tantas posibilidades de futuro para los resineros, esté en duda de que se vaya a construir, a pesar de que se aprobara la propuesta de impulso en el anterior pleno, porque le preguntaré de aquí un tiempo a ver si es verdad que se va a cumplir ese acuerdo plenario de hacer esa planta de transformación de la resina que el Partido Socialista dudamos después de escucharle a usted en la anterior comisión. Así que
yo lo insto, para terminar, en que trabajen de verdad para que estos proyectos sean una realidad, porque dan futuro a las zonas donde estaban proyectados y dan un aspecto fundamental, que es evitar que se siga despoblando nuestros pueblos en las zonas rurales. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate, en turno de dúplica, tiene la palabra de nuevo el señor Romero Pascua por tiempo de 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, señor Béjar, para impulsar la economía en las zonas rurales hay que hacer proyectos. Los fondos MR, que llegaron como los Next Generation, el PRTR, tenía un plazo de 21 a 26, tenía 5 años. Nosotros, cuando quisimos coger estos proyectos, era ya el año 23, 24, que también podían haberse impulsado antes, a principios de MR, porque los fondos MR se empezaron a llegar a España en el año 21. Y efectivamente hay que hacer proyectos para luchar contra el reto demográfico en las zonas rurales, pero los proyectos, yo he trabajado mucho en estudios de proyectos, hay que hacer un estudio de viabilidad. Ese proyecto de la resina, que dice ahora, que yo creo que lo expresé claramente en el 16 de mayo, que estuve en esta misma sala, en la asamblea, pues lo expliqué claramente. El proyecto de la resina el sector de la resina está atravesando por momentos difíciles. El propio proyecto de la resina tuvo algún problema, que era la generación de residuos peligrosos, que no se contemplaron nunca en el proyecto. Tampoco tenía proyecto básico para que la autorización ambiental ordinaria que tenía que sufrir. Tampoco se tuvo en cuenta que la producción de resina en Extremadura, en el mejor de los años, con los resineros que tenemos, que se están manteniendo a duras penas, es de 400 toneladas. Y para abrir una planta de resina hay que tener 1.000 toneladas disponibles en un radio de acción razonable. Y por eso está cerrada todavía desde hace 2 años que se construyó, porque no hay ninguna empresa que quiera hacerse cargo de esa planta. Está cerrada en Barco Valdeahorras desde hace 2 años. Por eso, lo más prudente que se creyó desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, pues era hacer un estudio de viabilidad del proyecto. Nosotros hemos hablado con el sector de la resina. Hay una empresa en Portugal que controla que es Respol, también en Brasil, también una empresa brasileña. Y entonces, ahora está el sector de la resina en un cambio. Entonces, lo que dijimos nosotros es incidir en ese estudio de viabilidad del proyecto, contando con posibles empresas, para ver si había alguna empresa interesada en la explotación de esta planta, y una vez analizados todos los factores, tomar una solución la más acertada posible. Y si la situación cambiaba, pues desde luego sí se podría abrir, pero si no, no. Eso es lo que yo dije en el 16 de mayo en esta misma sala. No es porque fuera un proyecto heredado y nosotros, cosa que viniera de antes, se desecha, no, en absoluto. El proyecto heredado, si es bueno, pues por supuesto que se tiene que hacer. Hay que ver si es viable y de momento no estamos convencidos de la viabilidad de la planta de resina por los motivos que le acabo de exponer. Y la planta de piñón, pues bueno, la planta de piñón es un proyecto también heredado y que lo hemos acogido y hemos sido bastante ágiles, pues bueno, pues también quedó desierto. Hemos hecho la tramitación ambiental en 6 meses también y vamos a empezar a acometerlo, porque bueno, pues estamos convencidos, el piñón es un producto alimentario, entonces es un producto que puede tener mayor aceptación, que puede tener interesados en hacerse cargo, o bien eso luego habrá que verlo a través del ayuntamiento o alguna empresa que pueda hacer pues esta transformación de la planta de piñón. Así que la comenzaremos en breve y espero que para fin del año 26 pues pueda estar terminada la planta de piñón. Y nada más, muchas gracias. Gracias, señor Romero Pascua. Por tanto, pasamos a sustanciar la segunda pregunta.